quiero saludar a los periodistas que han sido liberados el día de hoy. Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Lucía Pineda, jefa de información del mismo medio. Miguel y Lucía, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes, Ayán. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Hoy celebramos la libertad de ustedes dos, de estos comunicadores. Y justo quiero comenzar por allí, porque lo que no podemos olvidar es que nunca Miguel y Lucía debieron estar presos. No había razón para ello. 5 meses después quiero preguntarles, ¿por qué fueron detenidos? Bueno, por hacer nuestro trabajo, Idania. Nosotros contábamos la verdad, la gente se abocaba a nuestro canal de televisión, a 100% Noticias, para denunciar las diferentes anomalías, violación de derechos humanos que hacía pues, la Policía Nacional. Y la gente se convirtió en nuestros reporteros, nos enviaban los videos y las evidencias pues eran contundentes, que todo pues señalaba pues, a una represión brutal a que fue sometido el pueblo de Nicaragua y también que le emprendieron desde un primer momento con los periodistas y medios de comunicación desde el 18 de abril del año pasado. La agresión a 100% Noticias está bien documentada desde el 18 de abril del año pasado. Robo de equipos, 19 de abril, censura por 6 días, solo porque el gobierno no quería que informaran y también que se sacara a 2 programas de televisión que son bastante críticos, el de Jaime Arellano y también el del colega Luis Galeano. Miguel pues tuvo una posición donde él dijo que no, que ellos se quedan en sus programas, en su espacio, y que 100% Noticias iba a informar y no poner videos musicales, ¿verdad? Mientras habían tantas protestas en Nicaragua en ese periodo. Luego pues se dio también otros robos de equipos a los periodistas, no solo de nosotros, sino de otros medios de comunicación, la persecución brutal que recibió Miguel y Verónica, amenazas de policías de la Dirección de Operaciones Especiales y que le decían que se callara, que dejara, como dicen aquí en Nicaragua, discúlpame la palabra, que dejara de joder. Entonces, fue muy intensa también para el personal. El hecho de que tengas policías enfrente del canal es una amenaza. Yo en varios momentos me salí a entrevistarlos y les preguntaba el objetivo de su presencia ahí, pues nos contestaban. Y bueno, hasta que se dio como el jaque mate según el gobierno, porque ellos vieron como un trofeo, digo yo, para sus simpatizantes, el hecho de que se cerrara 100% Noticias, el hecho de que se llevaran presos a Miguel, claro, porque contra él iba la orden de captura. Y yo en broma le decía a Miguel, yo creo que a mí me capturan, le digo, porque yo di la última hora de que te llevaban preso, porque no llevaban orden de captura para mí. Y como que se arrepintieron y yo estaba ya a punto de darme casa de Verónica ese día, el 21 de diciembre, que nos traía la policía porque dijeron las mujeres van a su casa. La orden de captura era para él. Se regresan, me dejan a mí solo en el chipote y ahí quedamos. Pero bueno, Miguel, le digo, desde las celditas que tenían ahí las preventivas, cerramos con broche de oro, informando. A toda dictadura le gusta censurar. A nosotros nos advirtieron inclusive unos días antes. Sí. Si informás, te puede pasar esto. Y nosotros tomamos la decisión editorial y de principio periodístico. Nosotros vamos a estar al lado del pueblo. Vamos a informar la represión y lo que pasa. No sabíamos que el gobierno iba a llegar a la masacre. No sabíamos que el gobierno iba a ordenar disparar a matar a los niños, a jóvenes, al pueblo de Nicaragua, a llegar a tantos muertos. No sabíamos que iba a llegar a tantos errores. Por informar, porque 100% Noticias se convirtió en la voz del pueblo en ese momento, es que nos censuran, nos toman el canal y nos echan presos por 6 meses. Son 6 meses de cárcel. Miguel, en las primeras declaraciones que has dado el día de hoy, hablas de tortura. Más allá de la tortura misma, que significa perder la libertad, ¿a qué te refieres? La tortura de golpes, quiebra de manos, quiebra de las manos, la tortura psicológica, el aislamiento espantoso, la forma en que tratan y la orden de dar el aislamiento ni a los animales,
se les trata de esa manera. Yo creo que si se tratara de esa manera, cualquier animal, el animal se moriría. Nosotros vimos cómo disparaban en contra de los muchachos que estaban protestando al interior del preso político. Vimos cómo disparaban los guardias hacia ellos. Fuimos testigos de cómo los golpeaban con esposados con las manos hacia atrás, los pateaban en el pecho. Constantemente éramos amenazados si actuábamos de una u otra manera. La tortura en Nicaragua se da todos los días. El mismo hecho de ese régimen tan brutal de meterte como en una tumba para que ahí desaparezcas por completo, en nuestro caso por 6 meses, pero llevan gente que lleva 8 años de prisión por algún pleito político, porque a algún sandinista se le ocurrió que le gustaba la empresa de alguien y le inventaron un juicio. La tortura se da desde la misma tortura física de golpes hasta la muerte inclusive. Tal es el caso que tenemos que lamentar de la muerte de uno de nuestros compañeros presos políticos, don Eddie Montes. Lucía, voy contigo. En todos estos meses que estuviste privada de libertad, casi 6 meses, como dice Miguel, ¿cuál fue tu noche más oscura? Mira, yo trataba de ser positiva, pero sí el tema del aislamiento pues me marcó mucho. Yo no tenía vecinos, le decía a Miguel allá en Esperanza, en el sistema penal, vecinos, o sea, otros reos pegados a la celda mía. Yo pasaba en silencio prácticamente las 24 horas, me refugié mucho, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en Dios, y yo le decía como 20 veces al día, nosotros somos libres para la gloria de Dios. Y hacía yo mis cultos de alabanza, y leía, y a veces le decía al custodio que estaba afuera, la custodia, mire, le quiero compartir una palabra de Dios, y ella me escuchaba, me decía amén, amén, porque yo traté de mi forma, yo le decía a la directora del penal, que yo no voy a armar contienda, yo no quiero armar pleito con nadie, aquí voy a estar tranquila, ¿verdad? Su deber es cuidarme, que no me pase nada y servirme, ya que me llevan la comida, que me cuidan, si me tengo un dolor, me llevan al médico. Pero lo que les decía es que no me estuvieran filmando, porque todos filmaban. Abrían esa puerta de la celda y me estaban filmando. Recibía la visita de familia y filmaban. Recibía mi oración, todo era filmado. Y se lo dije en varias ocasiones. Pero bueno, ya de último como que bajaron ellos la intensidad en cuanto a esas filmaciones. Pero sí mucho el tema del aislamiento. Yo pasaba completamente sola, pues no tenía con quién hablar. A veces me ponía a leer en voz alta la palabra de Dios para no perder mis capacidades del habla. Y en el Chipote, pues duro el hecho de que tenga 2 semanas que pasé defecando en mi propia mano porque el inodoro estaba taqueado. Yo les decía que eso no servía, cámbiame de celda, por favor, y ellos no, como que le entraba aquí y le salía aquí a los policías. Fue hasta que llegó la Cruz Roja Internacional que cambió esa situación carcelaria y me pasan a una celda junto con otras 3 compañeras donde todo servía, ¿verdad? Esas celdas son oscuras, pues son totalmente inhumanas. Yo les decía a los policías, este Chipote tenía que haber desaparecido desde 1979, no entiendo por qué todos los gobiernos que han pasado en este periodo hasta la fecha lo dejaron ahí vivo, el Chipote. Y te digo, nuestra actitud fue hasta de bendecir, como tenían ahí presos. Hacíamos cultos en la noche en el Chipote y cada celda daba su testimonio, su alabanza, su palabra o su prédica, alguien nos distribuíamos. Y yo tal vez físicamente no conocía a los varones, que eran bastante que estaban ahí, pero sí lo reconocía por sus voces. Ya nos comenzamos a conocer por la voz. ¿Ya? Y bueno, te digo pues que tal vez ellos se quedaban asustados. Estos los tenemos presos y nos dedican cultos precisamente pues para quienes nos tienen ahí, ¿verdad? En esa situación carcelaria. Miguel, ¿cómo era ese compartir con el resto de los presos? ¿Cómo era esa cotidianidad puertas adentro?
Es un gran galerón. Son celdas de 2x3 completamente selladas, pero como también el techo es de concreto, el sonido viaja como una especie de eco. Entonces nos comunicábamos por gritos, sí, de la celda 13 a la 26, por ejemplo, de la 1 a la 7, era todo por gritos a través de la ventana o por debajo de las ranuras de las puertas de metal. Los cultos se hacían desde cada uno, ¿no? Cada quien se organizaba de tal manera que le tocaba la alabanza o una lectura bíblica o una prédica, para darnos información inclusive de si llegó un familiar o no llegó un familiar, pero todo se manejaba, nosotros no podíamos salir del espacio de 2x3. ¿Estaban distantes el uno del otro? ¿Ustedes tenían comunicación? En Chipote tuvimos, a Miguel apenas le escuchaba cuando estábamos en el Chipote, ¿verdad? Que es el sí, auxilio judicial de la Policía Nacional, apenas le escuchaba ya, y yo me subía en unos ventanales metálicos y comenzaba yo a hablar, Miguel, o sea, le gritaba a Miguel, pero claro, Miguel tal vez no podía escuchar, y yo gritaba y también me ponía como a predicar, porque tal vez me tocaba la predica ese día. En el sistema penal de mujeres, obviamente no tenía acceso a Miguel, él estaba en el sistema penal de hombres. Son varios kilómetros de distancia. Sí, son kilómetros de distancia, y yo estaba totalmente aislada, o sea, sin información, solo con información que lleva la familia. A veces la familia, claro, en 2 o 3 horas no te puede dar toda la información que está pues en el país. Y manejaban por mucha información las redes políticas, las pocas veces que yo las pude ver a ellas, pero yo estaba totalmente, me tenían como en una incubadora, no sé. Una tumba. La idea era meternos en tumba, hacernos desaparecer, quebrar nuestro espíritu, nuestro ánimo. La parte psicológica, ya, te lo digo, yo le pedí a Dios que me protegiera, o sea, Dios es mi psicólogo, mi médico, cuídame, y eso me ayudó mucho. No tienen ustedes idea cómo me ayudó, ya, la parte espiritual. Eso justo quiero preguntar. En una circunstancia como esta, ¿no se sale adelante sin Dios? Sin Dios nosotros no pudiéramos haber estado aquí platicando con vos. Pasamos no solo ese aislamiento, nos han disparado, nos han amenazado, nos han golpeado, nos han perseguido. Y Dios ha estado con nosotros y está con el pueblo de Nicaragua. Para un preso político en Nicaragua, bajo ese régimen de aislamiento, solo Dios es el soporte. Solo Dios te da la fortaleza para soportar con paciencia, con paz, algunas veces hasta con gozo. Imagínate, en medio de semejante prueba, solo el Espíritu Santo de Dios nos puede mantener con la mente limpia, todavía no volviéndonos locos o quebrantándonos completamente. Dios ha estado con nosotros y Él ha mantenido la promesa de que no solo está con nosotros, sino con todo el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua va a tener un nuevo gobierno, y este gobierno va a ser democrático y va a ser respetuoso del Estado de Derecho y de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Y en mi caso, pues yo digo que yo me aferré a Dios. Desde temprano mi rutina era oración, alabanza. A las 6 de la mañana ya estaba con mi culto de alabanza, que era de 1 hora, pura alabanza a Dios. Al mediodía, pura alabanza. A las 6 de la tarde, pura alabanza. O sea, yo tenía como 3 cultos al día de 1 hora cada uno. Y leía mucho la palabra de Dios, era compartida la custodia que estaba en ese momento de turno. Y comencé a escribir con mis sombras en papel higiénico la palabra de Dios, versículos para que no se me olvidaran en el papel higiénico. Comencé ya después la semana pasada, que ya tuve acceso al lapicero y a una libreta que me lo regaló el nuncio apostólico, que nos llegó a hacer una visita a las mujeres, a las reas mujeres, y eso es lo que me mantuvo. Yo lloraba, o sea, porque uno se siente ese quebranto, pero luego de que lloraba,
me sentía mejor. ¿Ya? Yo le decía, gracias, Señor, por darme fuerza y darme la paciencia. De por sí, yo, esta característica que soy como muy paciente, creo que salí más. Súper paciente. Lucía Pineda, Miguel Mora, periodistas liberados el día de hoy en Nicaragua, con ellos estamos conversando. Lucía, en algún momento del día diste una declaración que tuve la oportunidad de leer, donde dices que a pesar de la violación de los derechos humanos, perdonas a tus carceleros. Ahora, les quiero preguntar, una cosa es perdonar y otra la impunidad que parece garantizar la ley de amnistía aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea. Claro, Dios nos manda a perdonar y yo los perdono. Yo perdono a Daniel Ortega, yo perdono a Rosario Murillo, a todos los carceleros. Pero eso no quita que la justicia en Nicaragua, la verdad salga a luz, que se nos haga justicia y no solo a nosotros como presos políticos que se secuestraron por 6 meses, sino por todos los muertos, las familias, las madres, los familiares, los esposos, las esposas de los fallecidos. La venganza es la que no está permitida. La venganza es del Señor, la venganza le pertenece a Dios, pero Dios es un Dios de justicia y es un Dios de derecho. Y aquí en Nicaragua se tiene que sacar la verdad. Tenemos que saber quiénes fueron los responsables, pero ya no con el proceso viciado y corrupto que nos llevan a nosotros de inventarles mentiras, de condenarlos a priori, sino que tengan la posibilidad de una defensa. Nosotros nos perdonamos. Pero se tiene que hacer justicia y paz en Nicaragua. Y yo los perdoné desde el primer momento y le dije a Dios que los perdonara a ellos. Desde el primer momento que me sacaron del canal enchachada, ¿verdad? Que me pusieron las bridas. Y lo dije en voz alta. El policía me ponía las bridas y yo le dije al Señor, perdonalo, Señor. Y lo dije en voz alta antes que me subieran a esa patrulla. Y a cada policía que me hizo entrevistas, yo le digo, yo los perdono por lo que me inventen, por lo que manipulen, yo se los perdono. Pero ¿acaso sos Dios? Me decían, para perdonar. Pues Dios nos llama al perdón, yo los perdono por los males que me están causando, nos están causando pues a nosotros como Miguel, Lucía y 100% Noticias. Y eso, y se lo repetía, pues porque yo lo que más cuido es mi corazón. Ya, mi corazón lo tengo sano, sin resentimiento. O sea, cada quien, Dios le da su paga a cada quien de acuerdo a sus hechos. A Dios no lo podemos engañar. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y ellos sembraron y van a cosechar en los próximos días. Bueno, en el caso de ambos han ejercido el principio de la misericordia, por decirlo de alguna manera. Miguel, Lucía, ¿cuál es el estado de 100% Noticias? ¿Van a continuar informando a través de esta plataforma? El canal está en manos de la policía, no nos dejan entrar. Desde el 21 de diciembre está un destacamento policial ahí. No sabemos, lo que pude observar yo en las cámaras de seguridad es que entraron, iban desbaratando a medida que iban entrando, buscándonos al interior del edificio. No sabemos cómo están, si se llevaron todo el control master, no sabemos las cámaras, no sabemos nada. Ortega tiene bajo la Policía Nacional el control, está confiscado del canal. Si no quiere ser acusado de ladrón, porque esa es la palabra, están robando una propiedad privada, porque nosotros somos inocentes, estamos completamente libres. La Policía Nacional nos tiene que regresar hasta la última grapa que nos confiscaron el 21 de diciembre. Nosotros el canal está en manos hasta este momento de esta declaración, en manos de Daniel Ortega y su policía sandinista. Esperamos que lo regresen. Si no lo regresan, vamos a hacer otro canal. Vamos a hacer un canal mejor, con el apoyo del pueblo de Nicaragua, con la bendición de Dios, con el apoyo del pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional, porque el capital más grande de un periodista, de un medio de comunicación, no son sus instalaciones, es su credibilidad, y 100% Noticias es el canal del pueblo y siempre va a estar al lado del pueblo nicaragüense.
Así es, así es. Quiero agradecer a Miguel Mora, director de 100% Noticias, y a Lucía Pineda, jefe de información de este medio, por estar estos minutos con nosotros en NTN 24, por compartir la experiencia o la vivencia de lo que fueron estos casi 6 meses privados de libertad. Celebramos esa libertad con ustedes. Bendiciones.